Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y hoy vamos a tejer esta flor. Es una flor del campo conocida como cantueso. La flor es muy fácil de realizar, tiene alrededor de 22 centímetros de la altura, contando con el tallo. Materiales que he utilizado son hilos adecuados para trabajar con ganchillo de 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros y medio, un poco de relleno, alambre moldeable, una aguja y tijeras. Primero vamos a hacer los pétalos. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo, y hacemos 7 puntos de cadeneta. Sobre la cadeneta vamos a hacer 6 puntos bajos. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 puntos bajos. Cortamos el hilo un poco largo y cerramos el punto. Otro pétalo vamos a hacer un poquito más pequeño. Formamos el anillo mágico, formamos el primer punto, que es nudo corredizo, y hacemos 5 puntos de cadeneta. Ahora sobre la cadeneta vamos a hacer 4 puntos bajos. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Y también cortamos el hilo un poquito largo, cerramos el punto. Ya tenemos 2 pétalos. Vamos a hacer un pétalo más. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo, y hacemos 7 puntos de cadeneta. Vamos a hacer 6 puntos deslizados sobre la cadeneta. También empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Hacemos un punto deslizado, 2, 3, 4, 5 y 6. Cortamos el hilo y cerramos el punto. Tenemos 3 pétalos. Ahora vamos a hacer la flor. Para la flor vamos a utilizar el hilo en color más oscuro. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales. Entonces la vuelta va a empezar en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. En la segunda vuelta vamos a tejer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 6 aumentos seguidos. Para hacer un aumento tejemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Tenemos un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos,
y 6 aumentos. Deberíamos tener 12 puntos bajos. El último aumento hacemos en el punto anterior del marcador. Otra vez volvemos a colocar el marcador y vuelta número 3 tejemos 12 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Antes de continuar vamos a colocar los pétalos. Entonces sacamos un poquito el punto para que no se escape. Y ahora entre la vuelta número 1 y número 2 vamos a ir colocando los pétalos. Pasamos los dos extremos hacia el lado derecho, hacia el lado revés. Y aquí atamos los dos extremos. Y los otros dos pétalos colocamos de la misma manera. Pasamos primero los dos extremos al otro lado, al lado revés de la labor. Tenemos una vuelta sin aumentar, una vuelta de 12 puntos bajos. Tenemos que hacer otras 6 vueltas sin aumentar. Entonces volvemos a colocar el marcador y tejemos vuelta número 4, un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos 2 vueltas sin aumentar. Hacemos otras 5 vueltas de 12 puntos bajos. Después de hacer las 7 vueltas sin aumentar, la última vuelta vamos a hacer 6 menguados seguidos. Todos estos extremos podemos esconder dentro. Colocamos el marcador. Para hacer un menguado cogemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Tenemos un menguado. La mitad del punto siguiente y tenemos 2 menguados. Tres menguados. Cuatro.
5 menguados. Antes de hacer el último menguado, colocamos un poquito de relleno por dentro de la flor. Y hacemos el último menguado. La mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Ahora cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto, retiramos el marcador, enhebramos una aguja, pasamos el hilo por todos los puntos que nos quedan. Deberíamos tener 6 puntos bajos, pero pasamos el hilo solamente por la parte de fuera del punto. De momento dejamos el agujerito sin cerrar. Aquí por dentro vamos a colocar un alambre. El alambre que vamos a colocar debería tener alrededor de 25 centímetros de largo. Doblamos uno de los extremos un poquito y esta parte colocamos dentro de la flor. Ahora tiramos del hilo y cerramos el agujerito. Con el hilo en color que vamos a utilizar para hacer las hojas, tapamos alrededor de 12 centímetros del hilo, del alambre. Entonces colocamos el alambre junto Ahora aquí hacemos 2 nudos y cortamos el hilo. Y hacemos otra flor igual que esta. Ahora vamos a ver cómo hacer las hojas. Formamos el primer punto, dejamos el extremo un poquito largo, formamos el primer punto, hacemos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos otros 7 puntos de cadeneta. Sobre la cadeneta vamos a hacer 6 puntos deslizados. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5 y el último punto tenemos que hacer en el punto donde tenemos el marcador. Y 6 puntos deslizados. Volvemos a marcar el punto que tenemos en el ganchillo y
Otra vez hacemos 7 puntos de cadeneta. Y 6 puntos deslizados sobre la cadeneta. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y aquí también el último punto deslizado hacemos en el punto donde tenemos el marcador y 6 puntos deslizados. Otra vez marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y otra vez hacemos 7 puntos de cadeneta. Sobre la cadeneta hacemos 6 puntos deslizados. Y 6. Tenemos 3 hojitas. Esta parte repetimos otras 15 veces más para formar 18 hojas. Después de formar la última hoja, hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto. Ahora cogemos las dos flores, juntamos los alambres de momento hacemos 2 o 3 vueltas simplemente. Ahora tenemos que colocar las hojas y el extremo que hemos dejado un poco largo enlazar entre los alambres. Entonces lo dejamos y ahora seguimos girando el alambre. Giramos otras 2 veces más, otra vez pasamos el hilo. Ahora volvemos a la parte de arriba. Y ahora vamos a girar el alambre para colocar las hojas. Las hojas dejamos bien pegaditas una a la otra para que no transparente el alambre, para que no se vea. Y así queda la flor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.